Buenos días, señor Máximo Cuesta. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia. Usted ha sido citado a este estrado judicial con el fin de escucharlo en una declaración. Esa declaración es bajo la gravedad del juramento. Por tanto, debe usted decir solamente la verdad. Nos ponemos en pie, por favor. Señor Máximo Cuesta Valencia, indíquele al despacho si se compromete usted a decir la verdad en la declaración que va a rendir. Sí, doctora, me comprometo a decir la verdad. Sentar, por favor. Señora fiscal, su testigo. Gracias, señora juez. Máximo, buenos días. Dígale a la audiencia su lugar de nacimiento. Doctora, muy buenos días. Mi nombre es Máximo Cuesta Valencia. Nacido en Turbo, Antioquia, 17 de agosto de 1970. ¿Cuántos años tiene? 54. ¿Estado civil? Casado. ¿Tiene hijos? Sí, doctora. ¿Cuántos hijos? Uno. ¿Uno? ¿Grado de instrucción? Tercero de primaria, doctora. Tercero de primaria. Dígale a la audiencia desde cuándo se encuentra privado de la libertad. Doctora, me encuentro privado de la libertad desde el 19 de diciembre de 2006. ¿Cuál es su situación jurídica actual? Condenado. Condenado y sindicado. Condenado. ¿Condenado por qué delito, Máximo? Por concierto para delinquir y desaparición forzada. ¿A qué pena está condenado? 40 años, doctora. ¿Y sindicado por qué comportamiento? Tengo otros procesos pendientes también por el mismo delito de autodefensas. Mencionó usted las autodefensas. Dígale a la audiencia si usted perteneció a este grupo. Sí, doctora, yo pertenecía al grupo de la autodefensa. Ingresé en el 96. ¿A qué organización ingresó, Máximo? A la JACU. A la JACU de Carlos Castaño. ¿En qué parte del territorio ingresó usted a formar parte de Yo la ingresé para la JACU en la zona del Chocó, donde no demoré mucho. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Chocó? Estuve aproximadamente unos 4 o 5 meses. ¿Y luego a dónde se trasladó? Pertenecía al bloque norte de la autodefensa del comando Jorge 40. ¿Y luego, Máximo? Luego me fui para el Meta, para el Dorado Meta, donde demoré aproximadamente unos 3 meses en el Dorado Meta y luego me retiré de la organización. Me fui para Chigorodó, Antioquia. ¿Se retiró en qué año, Máximo? En el 2004. En el 2004. ¿Y luego se fue para dónde? Para Chigorodó, Antioquia. Ya sin pertenecer a la SAUC. Ya sin pertenecer a la civil. Sí, señora. Y lo capturan en el 2006. Me capturan en el 2006 en el ingreso otra vez como Águila Negra en el norte de Santander. ¿En qué año, Máximo? Ejercía como comandante militar en el 2005, cuyos comandantes eran alias Mario y Jorge Frontera. Y yo ejercía como comandante militar de esa organización. Cuando estuvo en el bloque norte, ¿qué cargo ejerció? Era comandante de zona. Previamente a ingresar a la organización en 1996, ¿usted qué hacía, Máximo? Era patrullero en ese entonces, doctora. Patrullero de ellos. Sí, señor. Y previo a ingresar a la SAUC, ¿cuál era su profesión? Yo fui soldado profesional. ¿En dónde estuvo como soldado profesional, Máximo? Presté servicio en la Brigada 17 en Urabá. Estuve en el Sinaí en el 94, donde pasé a la fila como soldado profesional, voluntario en ese entonces. Y me retiro, pido la baja en el 96, donde ingreso a las autodefensas. Gracias, señor.
Dígale a la audiencia en qué sitios de reclusión ha permanecido, Máximo. Doctora, mi primera captura fue en el 96, estuve en la cárcel de Cúcuta. De allí paso a la Cartagena, la Valledupar. Estuve en Cómbita 8 años, en la de Girón, y ahora me tienen aquí en la Picota, era un Picota. Gracias, Máximo. ¿Recuerda quiénes eran su abogado para ese año 2011 cuando llegó a Cómbita? Era un doctor del Banco Magdalena, el doctor Ufra Mora Rangel, que fue asesinado. Y una vez a él lo asesinan, ¿asume alguien más su defensa, Máximo? No, doctora, ya me colocan abogados de la defensoría o de oficio, como se dice. ¿Recuerda los nombres de esos abogados de oficio? No, doctora, no los tengo presentes. Máximo, ¿recuerda o conoció usted a la doctora Mercedes Arroyave Ardila? La doctora Mercedes Ardila Arroyave, sí, doctora. Cuéntele a la audiencia cómo conoció a la doctora Mercedes Ardila Arroyave. Doctora, a la doctora Mercedes Ardila Arroyave la conocí en Cómbita. ¿Quién? ¿A través de quién conoció usted a la doctora Mercedes? La conocí por Juan Monsalve, que estábamos en el mismo patio. ¿En qué patio estaban con Juan En el Monsalve? patio 6. Bueno, cuéntele a la audiencia las circunstancias en las que conoció a esta abogada a través de Juan Monsalve. Es una señora ya, en ese entonces una señora bastante de edad. No sé si estará todavía con vida. La Dios quiera que sí. La conocí por medio de él, que tenía una abogada que tenía muchos cuadres para cuadrar situaciones jurídicas. ¿Qué es cuadres, Máximo? Ella nos lo presentó Juan Monsalve a la doctora Mercedes Ardila Arroyave, y que ella nos proponía que si teníamos fincas o bienes o fosas o materiales de guerra, que ella nos podía hacer un cuadre si estábamos condenados a muchos años, que ella nos los podía rebajar y podíamos pagar 5 años de condena. Entonces nos dio el número y la llamamos, entre varias personas que y la llamamos, y la doctora bajó y nos sacó y estuvimos hablando con ella, y así fue donde la pudimos conocer. Gracias, Máximo. ¿Quiénes la llamaron? Habla usted en plural, Máximo. La llamó Juan, alias el Poli, y Cadaví Zapata. Habían otros muchachos allí que no me recuerdo. ¿No recuerdo? No me recuerdo. ¿Usted tiene algún alias? Alias Sinaí. Bueno, gracias, Sinaí. Bueno, dice usted que entonces la abogada bajó, hicieron esa primera reunión. ¿Quiénes acudieron a esa reunión, Máximo? No, cuando ella bajó la primera vez, bajó sola. Sí, ¿y ustedes quiénes se reunieron con ella allá en Cómbita? En Cómbita, alias el Poli, Cadaví y Juan Monsalve, y habían otros allí que no tengo presente, doctora. ¿Qué pasó en esa primera reunión que sostuvieron con ella? Bueno, ella nos propuso que si teníamos bienes o armamento para entregarlo, y que de esa entrega nos daban el 10%, que eso lo entregaba al Estado y nos daban el 10%. Ante esa proposición, ¿qué dijo usted? Yo le dije que yo no tenía nada que entregar, ni mucho menos. Y ante su respuesta, ¿qué pasó con la doctora Mercedes Arroyave frente a su caso? La doctora nos dijo que averiguáramos por ahí quién tenía, y que ella nos colaboraba si alguien resultaba con cualquier bienes para entregar, que ella nos colaboraba para que pagáramos 5 años de condena. ¿Y usted pudo averiguar algo referente
esos temas, fosas, No, material bélico. no, doctora, no pude averiguar nada sobre eso. Como usted no tenía nada que ofrecer frente a lo que ella manifestaba, ¿tuvo alguna otra relación con la doctora Mercedes? Sí, claro, doctora. ¿Sí? Sí. Cuéntenos. Después ella bajó y nos dijo que el doctor Iván Cepeda y la doctora Piedad Córdoba que iban a bajar a hablar con nosotros. Me acuerdo como que fuera hoy, que bajó el doctor Iván Cepeda, creo que fue un sábado o domingo, día de visita. Día de visita. Nos reunimos ahí al lado en Sanidad, varios personajes. Y estuvimos reunidos como hasta las 10, 11 de la mañana allí, cuando la doctora nos propone que si yo conocía una hacienda en el sur de Bolívar mencionada Las Pavas, que era que de un socio de Pablo Escobar Gaviria. Yo le dije, sí, yo conocí esa zona, esa finca la conocí porque yo patrullé por allí, pero más no sé qué pasaría en esa hacienda, en esa finca. De allí es donde ella nos dice que en esa finca como que se había cometido algo, no sé si es desplazamiento o masacre, no sé, por las autodefensas. Yo le dije que no tenía conocimiento de eso, porque antes nosotros llegamos por ahí, hayan pasado ya mucha gente, muchos grupos de la autodefensa, no sé qué habrían causado en esa finca. Y ya la versión nos cambió la versión la doctora. Ahí es donde nos menciona al doctor Álvaro Uribe Vélez, que si nosotros sabíamos algo del doctor Álvaro Uribe Vélez, que dijéramos. Yo le dije, no, yo no, señor, no lo conozco, lo he visto por televisión, porque es un señor que representante prácticamente, ¿sí? Eso fue lo que la doctora nos dijo. Gracias. Bueno, se refiere usted a esa reunión del sábado y dijo, nos reunimos. ¿Quiénes bajaron a esa reunión, Máximo? Doctora, bajamos varios a esa reunión. Bajó Juan Monsalve, que era prácticamente el que nos condujo a reunirnos con la doctora Mercedes. ¿Quién más? Marmo Torregrosa, alias el Poli. Es Poli. Y Cadavid Zapata. Han pasado tantos años, doctora, que no me recuerdo, uno aquí esta vez hasta pierde la memoria de las personas, pero bajaron varias personas ese día. Gracias, Máximo. Dice usted que la doctora nos propone que si conocían lo de las pavas y lo relacionado con el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién es la doctora? La doctora Mercedes Ardilas Arroyave. Cuéntele a la audiencia cómo se desarrolló esa reunión. Usted dice, ¿a dónde fue que los bajaron? A Sanidad. A Sanidad. Sanidad con... ¿Y cómo se llevó a cabo esa reunión? En esa reunión estaba el doctor Iván. ¿El doctor Iván? Sí. ¿Quién es el doctor Iván? El doctor Iván Cepeda, presente lo que está, ¿no? Perfecto. ¿Listo? Y también llevó dos escoltas. Creo que eran escoltas porque andaban con él. ¿Sí? Él nos habló, pero nunca nos llegó a hablar de beneficios, ni mucho menos. Lo que nos hablaba de beneficio era la doctora Mercedes Ardilas Arroyave. Terminó la reunión y nos fuimos para el patio. Cuando llegamos al patio, no sé qué problema tenía Monsalve en el patio, que ese día lo atacaron allá en el patio. Y allí fue donde lo sacaron, como en la noche siguiente, lo sacaron para acá, para Bogotá. Perfecto. Bueno,
Regresando a la reunión, usted dice que el doctor Iván Cepeda no les habló de beneficios ni nada de eso, que lo que refirió los beneficios fue la doctora Mercedes Ardila Arroyave. ¿Qué temas tocó el doctor Iván Cepeda en esa reunión? No, el doctor Iván Cepeda únicamente estaba con nosotros allí, estaba allí en la reunión, nos saludó y todo, y dijo que le contáramos a la doctora Mercedes lo que sabíamos o lo que supiéramos. Y la doctora nos dijo que la doctora Piedad Córdoba iba a bajar, pero que no pudo bajar porque se le complicó, no sé qué, tuvo un inconveniente y no pudo bajar a la reunión. ¿Sabe usted quién citó o quién invitó al doctor Iván Cepeda y a la doctora Piedad Córdoba para que bajaran a esa reunión ese sábado, Máximo? Tiene que haber sido la misma doctora Mercedes Ardila Arroyave, que era la que tenía contacto con la gente. ¿Recuerda usted si suscribió algún documento solicitando la presencia del doctor Iván Cepeda y de la doctora Piedad Córdoba? De eso sí no tengo conocimiento, doctora. No tiene conocimiento. Señora juez, para ponerle de presente al testigo, ya que ha manifestado pues que no tiene conocimiento, el documento que forma parte, está adjunto al mensaje del 23 de enero de 2012, manuscrito en 2 folios, trasladado a la defensa desde el día de ayer, pero ¿cómo está el doctor Amaya? Máximo, ¿ya le leyeron el documento? Sí, doctora, sí, doctora. ¿De qué dice el documento? Yo creo que está todo claro allí lo que se firmó aquella vez. ¿Qué se pedía? Se pedía era la garantía de que se entregara lo que se iba a entregar, las fosas y materiales. Yo no tenía para entregar nada, pero había un pelado caliche que decía que tenía una fosa para Chocó y un material de guerra. Entonces estaba pidiendo la garantía en cuanto a eso. ¿Y a quiénes pedían que fuera a la cárcel? Ahí entre todos los que firmamos le pedía que fuera el doctor Iván Cepeda y la doctora Piedad Córdoba. La firma que aparece con su nombre y la huella son las suyas, Máximo. Sí, doctora. Gracias. Bueno. ¿Sabe usted qué pasó con las entregas de fosas que tenían sus compañeros, entre ellos Caliche? No, doctora, de eso nunca se realizó. Nunca se hizo entrega de fosa. Gracias. Con Caliche no, que era el que supuestamente tenía las caletas, la fosa para Chocó y el armamento. Bueno, este documento lo firma Joiner Enrique Sánchez Gutiérrez. ¿Recuerda a Joiner Enrique? Sí, doctora, era un muchacho de por allá de Montería. Creo que hasta hace poquito, el año pasado, creo que lo asesinaron, lo asesinaron. Juan Carlos Villa. No, no lo conoce. Juan Guillermo Elmo. Froilán. Tampoco, doctora, no me recuerdo. Robert Muñoz. Ese sí me recuerdo, ese también era de Córdoba. Sí. También salió y también lo asesinaron. Lo asesinaron por allá en Currulao, Antioquia. ¿Y usted? De esta persona que recuerda a Robert Muñoz, ¿recuerda que él haya estado en esa reunión de ese sábado? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Y cómo se realizaron las reuniones de cada uno de ustedes, tanto con el doctor Iván Cepeda como la doctora Mercedes? ¿Fue en conjunto? El doctor estaba presente, pero llamaban a cada uno aparte a dialogar con él. Sí. Eso fue lo que se hizo y la doctora pues estaba aparte también en ese día de la reunión. Es decir, que tenían una reunión primero con el doctor Cepeda o la doctora y después con la doctora Mercedes. Sí, claro. Objeción. ¿Sí? Bueno, gracias. Señor Máximo,
En ese momento le voy a solicitar tener en cuenta cuando escuche la palabra objeción para que no responda. Bueno, doctor Juan Felipe, en este caso el señor ya le contestó a la fiscalía. Así fue. Continúe, señora fiscal. Gracias. Frente a lo sucedido en esa reunión en la cárcel de Cómbita ese sábado, ¿usted ha puesto en conocimiento de esos hechos de alguna autoridad? Doctora, yo estuve en el 2019 rendiendo esta misma diligencia en la Corte Suprema de Justicia. Nada más. Gracias, Máximo. Dígale a la audiencia si usted conoce al señor Hernán Darío Giraldo Gaviria. Sí, doctora, sí lo distingo. Dígale a la audiencia en qué condiciones distingue al señor Hernán Darío Giraldo Gaviria. Doctora, el señor Hernán Giraldo lo conocí en la cárcel de Cómbita. Él y mi persona llevábamos la vocería del patio 6. Y allí lo hicimos buenos amigos con el señor Hernán Giraldo, que le dicen alias Cesarín. ¿Qué es llevar la vocería de un patio, Máximo? Es como un liderazgo, doctora. Sabe que lo que no se controla no funciona. Muchas personas dicen que en un patio, que no hay cacique, que no hay nada, pero si uno no lleva la vocería, nunca va a haber un orden en un patio, un pabellón de eso. Tiene que haber alguien que le ponga control a algo. Gracias. Dígale a la audiencia cuándo coincidió en la cárcel de Cómbita con Hernán Darío Giraldo, ¿en qué años? Doctora, no tengo presente el año que nos encontramos con Hernán Giraldo Gaviria, pero creo que fue para el 2014, donde asumimos la vocería, él y mi persona, de ese pabellón 6 en Cómbita. ¿Y hasta cuándo estuvieron ahí con Hernán Giraldo en Cómbita? Hasta el 2019. En 2019, cuando sucede la muerte del capitán Millán, comandante de vigilancia de la cárcel de Cómbita, nos trasladaron a muchas personas para diferentes cárceles del país. ¿A usted para? Para Girón y a Hernán Giraldo para Palmira. Máximo, ¿conoce usted a la doctora Ángela López Gómez? Sí, doctora. Díganos quién es la doctora Ángela. La doctora Ángela Milena López era o es abogada de Hernán Giraldo, que muchas veces yo bajaba a diligencia abajo en virtual, o entraban los abogados y nos encontramos con ella allí, y ella ahí nos hicimos amistades con la doctora Ángela Milena. Además de la amistad, dígale a la audiencia si como profesional lo representó a usted. En ningún caso me ha llegado a representar la doctora. No. ¿Conoce usted al abogado Diego Cadena Ramírez? Doctora, el doctor Diego Cadena, una vez estábamos por medio de la doctora Ángela Milena, bajó a la cárcel de Cómbita por medio del señor Hernán Giraldo, donde bajamos de los patios a la zona de visita, área de visita. Y está la doctora Ángela Milena con el doctor Cadena, y allí fue donde lo conocí. Gracias, Máximo. Dice usted que el doctor Diego Cadena Ramírez estuvo en la cárcel por medio de la doctora Ángela.
Explíquele a la audiencia qué quiere decir con eso de que estuvo por medio de la doctora Ángela. El doctor estuvo porque nosotros le hicimos una solicitud a la doctora Ángela. Cuando digo nosotros me refiero a Cadavid Zapata y a Marmo Torregrosa, donde por medio de Hernán Giraldo nos contrata para bajar a hablar con el doctor Cadena. Y él baja verdaderamente. Y es allí en ese momento que se hizo un documento donde la doctora Ángela hace como que es el documento mío y es de otro muchacho, no sé si es de Cadavid Zapata, exponiendo el tema que se había tocado en la reunión del 2012 en el área de sanidad. ¿Recuerda para qué época bajó el doctor Cadena allá con Vita? No tengo presente, doctora, pero creo que fue para el 2019 también, no sé. 2019. Dice usted que para esa reunión que vino el doctor Cadena por medio de la doctora Ángela, también fue por medio del señor Giraldo. ¿Qué actividad, cuéntele a la audiencia, fue la que realizó el señor Giraldo para que se concretara esa reunión? El doctor Giraldo Señor Giraldo. tenía la abogada, Nájera tenía la abogada de mucha confianza, y él le comunicó y hizo el empalme para que bajara con el doctor Cadena. Él también baja a la reunión, también estaba presente. ¿Quién es él, Máximo? Hernán Giraldo, o Jorge Giraldo, ¿cómo es que? Cesarín, alias Cesarín. Cesarín, mejor de Cesarín, lo conoce por Cesarín. Cesarín. Concrétenos cuándo se enteró usted que a esa reunión iba a asistir el doctor Cadena. No tenía conocimiento. En el momento que bajamos de los patios, es cuando nos encontramos con el doctor Cadena ahí pero no tenía conocimiento de que el señor iba a estar allí presente. Centrémonos entonces en esa reunión. Díganos concretamente quiénes participaron en esa reunión. En esa reunión participó el doctor Cadena, la abogada de alias Cesarín. Cesarín también participó. Marmo Torregrosa, Cadavid Zapata y mi persona. Cuéntenos qué pasó en esa reunión. En esa reunión se hizo un documento. ¿Cómo se elaboró ese documento? El documento lo elabora la doctora Milena, donde se le dirige, creo que es a la Corte, solicitando de que nosotros queríamos aportar algo a la verdad que nos habían propuesto. ¿Por qué la doctora Ángela elabora su documento? Doctora, lo elabora porque prácticamente nosotros somos un poquito corto de estudio y ella tiene pues la capacidad para hacerlo. Sí. Entonces le pedimos el favor que nos hiciera eso y ella verdaderamente lo adapta el documento. Bueno, cuéntenos claramente aquí a la audiencia cómo se hace la redacción de ese documento suyo. Doctora, el documento se hace a raíz de la propuesta que nos hace la doctora Mercedes Ardila Arroyave. Sí. ¿Qué era la propuesta de la doctora Ardila? La doctora nos dice en primera vez que para entregar las fosas o lo que tuviéramos para entregar ilegal,
Yo le digo, no tengo nada que entregar, ni mucho menos. Entonces nos cambia la propuesta que nos había llevado, que si nosotros o yo tenía conocimiento de algo en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, Yo le respondo que ese señor ni lo conozco, ni mucho menos. Conozco por televisión, nunca jamás. Yo conocí a muchas personas importantes, pero ese señor no lo conocía a conocer. perfecto, era esa propuesta. Mi pregunta es, ¿en qué lugar se ubican? ¿Cómo se hace la redacción de ese documento? Queremos ver cómo, que usted nos especifique cómo se hizo. El documento se hizo a mano. Sí, Se hizo a mano en el área de visita. sí. Fue un día entre semana común y corriente. Y el contenido que escribía la doctora Ángela, ¿de dónde sacaba ese contenido? Nosotros le íbamos redactando lo que se iba a decir. Cuando usted le redactaba a la doctora Ángela, también estaba presente, porque habla en plural, sus otros dos compañeros, Mármol y Cadavid. Ellos estaban, pero como ella me llamó por aparte, ella estaba más retiradita de eso. Una vez se acaba de redactar esa carta, ¿qué pasa con esa carta? Redacta la mía, llama a ella a los otros pelados y también le empieza a redactar a ellos. Sí. ¿Ya? ¿Usted firma esa carta? Me parece que sí, doctora. Me parece. Me parece que sí. ¿Y qué sucede con esa carta una vez redactada y si la firmó? Ella la coge, se la trae para Bogotá, donde no sé, se la entrega creo que a la Corte Suprema. Y ya en octubre, como el 3 de octubre de 2019, estoy en Palo Gordo y me llaman aquí a Bogotá a una diligencia. Perfecto. Y me presentan las cartas. Listo. Dice usted que le parece que la carta iba dirigida a la Corte Suprema de Justicia. No tengo presente directamente si iba dirigida, pero creo que sí, porque me llamaron y me mostraron la carta cuando estuve en la diligencia en la Corte. Tiene que ser eso. Para el momento en que se la dicta la doctora Ángela, ¿sabía para quién iba esa carta? Creo que era para la Corte, doctora. ¿Para qué proceso de la Corte? Estaba el doctor Reyes, me parece, en ese entonces, ¿Para qué entonces? en el 2019. Al momento de la declaración. En el momento de la declaración. ¿Qué lo motivó a usted a escribir esa carta? Dice usted, al parecer, en el año 2019. Doctora, es que cuando este muchacho, Juan Monsalve, llegamos al patio y estaba atestiguando en contra de Uribe, nos llamaba y nos indujo que atestiguáramos en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez. Yo le dije, pero es que yo no tengo nada que atestiguar en contra del señor si yo ni lo conozco. No tengo nada en contra de él. Que él con eso, que nos dijo que él con eso iba hasta el final con ese señor. No sé el motivo, desconozco el motivo por cual se empecinó con ese señor. Aclárele a la audiencia, dice, cuando llegamos al patio, Juan Monsalve nos indujo. Ubíquenos temporalmente, ¿cuándo fue eso? En el momento que llegamos al patio. ¿Qué año? En el 2012, doctora. En el 2012. Ah, bueno, es allá. Perfecto. Entonces, como él dijo eso, ¿fue lo que lo motivó en el 2019 a escribir la carta? Objeción, su señoría. Objeción. La pregunta es sugestiva. El señor está haciendo su relato y la fiscal está poniendo en bocas del testigo en la pregunta y por lo tanto está sugiriendo la respuesta. Para que la reformule, señora fiscal, en la del lugar. Entonces, mi pregunta inicial era que, ¿qué lo motivó
a escribir esa carta. Usted dice que Juan Monsalve los indujo a declarar en contra de Álvaro Uribe en el 2012. Si esa inducción fue en el 2012, mi pregunta es, ¿por qué solo hasta el 2019 decide escribir esa carta que dice dirigieron a la Corte Suprema de Justicia? No teníamos contacto, ni mucho menos, para llegar allá, hasta que llegó el señor Hernán Giraldo y se le comentó ese tema. Es cuando él le comenta a la abogada, a la doctora Milena, sobre el tema ese, y allí fue donde nosotros tomamos la decisión de escribirle a la Corte. Gracias, Max. La carta. Dice usted que le comentaron a Cesarín, para que quedemos claros. ¿Qué fue lo que le comentó a Cesarín usted? Prenda su micrófono, por favor. Se le comentó sobre la carta que se había hecho, y sobre lo que la doctora Mercedes Ardila Arroyave y Juan Monsalve nos habían propuesto sobre el tema ese. ¿Y qué respuesta recibió de Cesarín? Dijo que él tenía contacto con la doctora Milena y que nos podía hacer llegar la razón al doctor Cadena. Cuanto a eso, ahí es donde se hace el empalme con el doctor Cadena. ¿Recuerda cuánto tiempo transcurrió entre ese momento que usted le comenta a Cesarín y él le dice que tiene a la doctora Milena y que les podía hacer llegar la razón al doctor Cadena, al momento en que va el doctor Cadena al patio? Demoró varios días eso. ¿Días? Bueno, demoró varios días. Bueno, ya nos contó cuál fue la actividad de la doctora Ángela en esa reunión. Díganos qué actividad en esa reunión tuvo el doctor Cadena. El doctor Cadena simplemente nos saludó de mano, y ya él hablaba con la doctora Milena, únicamente. No nos dijo mayor cosa, no nos dijo prácticamente nada, nos saludó de mano y ya. Dijo que él era el abogado, uno de los abogados del doctor Álvaro Uribe. Simplemente nos dijo eso. ¿Recuerda si le comentó algo sobre el tema central que ustedes iban a poner de presente? No, doctora. Bueno, mientras elaboraban las cartas con la doctora Ángela, ¿recuerda qué actividad realizaba el doctor Cadena? Él estaba hablando con alias Cesarín en otra mesa. No sé de qué hablarían. Gracias. Y díganos, Arias Cesarín, ¿qué participación tuvo en esa reunión? La única participación que estuvo el señor Cesarín fue hacernos el trámite de hablar con el señor, no fue más nada. Ese día de la reunión, ¿qué dice usted que estaba en el patio? En el patio con... ¿Cuándo fue el doctor Cadena? Objeción, No sé, objeción. Está pidiendo aclaración. Es que me parece que como la pregunta quedó fraccionada y luego se dejó unas premisas sueltas de ese día que estaba en el patio, de pronto ahí se pudo haber generado una confusión y sería confusa para que eso, por favor, se reformule. ¿Hay lugar a la objeción, señora fiscal, para que la reformule? Gracias. Máximo, le pregunto ¿qué actividad tuvo alias Cesarín el día de la reunión en la que estuvo tanto la doctora Ángela como el doctor Cadena? Simplemente la relación que estuvo alias Cesarín con el doctor Cadena fue llevarnos a nosotros, llegar al patio, al área de visita, y presentarnos al doctor Cadena. Él se presentó, que era uno de los abogados del doctor Álvaro Uribe Vélez. Simplemente fue eso y terminamos de redactar
los papeles de esa petición, se despidió y el señor se fue para Bogotá. Gracias, Máximo. Dijo usted que con Cesarín se conocieron en el 2014 y estuvieron hasta el 2019 como Objeción. como líder. Que yo, su señoría, no escuché que hubiera dicho que en el 2014. Puedo estar equivocado, pero no tengo precisa la fecha y por eso objeto la pregunta ante la propia duda que tengo. Entonces le repito, ¿en qué año conoce? Sí, no, doctora, si se verifica, está desde el 2014. No tengo la fecha exacta, pero creo que fue en el 2014 que nos conocimos con alias Cesarín. Gracias asumimos liderazgo del patio. Gracias por ratificar esa información. Mi pregunta es que si desde el 2014 conocía a alias Cesarín y los dos eran los líderes del patio, ¿por qué hasta el 2019 decidió comentarle lo sucedido en el 2012 de la doctora Mercedes Arroyave y Juan Monsalve? Doctora, se tuvo ese tiempo con esa incógnita porque no sabíamos, no le díamos mayor importancia a ese tema. Entonces ya decidimos para esa fecha, en el 2019 creo que fue, que se le comentó eso a alias Cesarín sobre ese hecho. ¿Y por qué en el 2019 sí tenía importancia? Doctora, porque no sé cuál de los muchachos, y sería Marmo Torregrosa, le había comentado a Cesarín sobre ese hecho, y entonces donde decidimos comentarle a alias Cesarín. Una vez suscrita la carta, dice usted que se la entregó a la doctora Milena. Volvió a tener, sí, a la doctora Milena, Ángela Milena, efectivamente. Díganos si volvió usted a tener contacto con la doctora Ángela Milena López sobre ese tema de la carta. Doctora, sí, yo hablaba con la doctora, pero nunca jamás le volví a comentar nada sobre ese tema, porque yo también tengo otros procesos pendientes y yo simplemente le hablaba de mis procesos, más nunca jamás le llegué a comentar sobre esos hechos, sobre ese tema. ¿Y por qué no le volvió a interesar preguntarle a la doctora Milena sobre esa carta? Porque no pensé que eso podía llegar hasta este extremo, doctora. Pensé que eso tal vez mandábamos la carta y eso quedaba así. ¿Quedaba como Máximo? Prácticamente no se volvía a tocar más ese tema. Eso fue todo. Gracias. Una vez regresan al patio suscritas esas cartas, díganos si vuelve a tener comunicación con el señor Cesarín sobre las mismas cartas. No, doctora, no volvimos a tener más relación sobre las cartas. Dice usted que no recuerda si suscribió la carta que le escribió la doctora Milena. Por eso, su señoría, para que la reconozca como la carta que suscribió y si efectivamente fue firmada por él, ruego a usted que se permite ponerle de presente el documento ya ingresado como prueba a estas diligencias, previo traslado a la defensa. Máximo, ¿ya revisó el documento que se le puso de presente? Sí, doctora. ¿Qué documento es? Sí, doctora, ese es el documento que se elaboró ese día en la cárcel de Convita. Esa firma que aparece allí es la suya. Sí, doctora. Allí hay una huella. También. ¿Recuerda dónde la plasmó? Es decir, en ese mismo momento que firmó la carta. En la última hoja. Sí. Y una vez firmó, inmediatamente plasmó su huella. Sí, doctora. En este documento que se le puso de presente, que creo que lo revisó por encima y miró que sí estuviera su firma, me gustaría volvérselo a poner de presente para que revise, por favor, el encabezado. Con la anuencia de la señora juez y exhibido al abogado aquí presente. Gracias. O sea, señora fiscal. Máximo, la primera parte, ¿la vio? Sí, doctora. Duro para que se escuche en audiencia. Sí, doctora, claro. ¿Qué número de erradicación es el que aparece ahí?
Me parece que no lo vi bien, pero es como que es 384, no, el otro Bien. número, no tengo Bueno, presente. no se preocupe. Ese número de erradicación, ¿usted se lo suministró a la doctora Ángela? No sé ese erradicado de dónde se lo puso ella o en ese momento o qué. Gracias. Dice usted que ingresó en el año 1996 a la SAUC. ¿Recuerda quién era el comandante en ese momento? Objeción, su señoría. Hay una imprecisión en la pregunta porque no solamente para esa época no existían las AUC, sino que dijo que había ingresado a las AQ, que es una organización distinta, aun cuando relacionada, para no generar, digamos, una mala interpretación. Las ACU eran de Castaño en ese entonces. Eran de Castaño. ¿Quién era el comandante, recuerda? El comandante en ese entonces. El comandante en ese entonces, donde yo ingresé para el Chocó, era un muchacho, comandante del grupo, alias El Chivo, pero hace muchos años digo que ya falleció, lo mataron. Gracias. ¿Conoció usted algún alias Conrado? ¿Quién era Conrado? Conrado era un señor que estuvo en la zona de Frontino, también fue fallecido también. De Frontino. ¿Pero formaba parte de esa agrupación? Sí, doctora. ¿Qué cargo tenía, si recuerda? En ese entonces le llamaban coordinador al comandante. Él ejercía como coordinador, él era el comandante de ese grupo. ¿Y alias Coco? Comandante de grupo. ¿Y alias Memín? Tuberquia. Sí, él era el comandante general de todo. Lo conocí, pero por los lados de Sopetrán. Gracias, Máximo. ¿Recuerda usted conocer a Urango Herrera Cheli? Sí, Durango Javier Herrera. ¿Quién es él? Alias Cheli, sí. Sí, claro. Ese muchacho llegó a la zona de Pailita en el 2000. Estuvo bajo mi mando y allí lo asesinaron, fue dado de baja acá en Valledupar, en el aeropuerto. ¿En qué Estando preso. fecha? Estando preso. Estando preso. Estando preso. Sí, doctora. ¿Y él estuvo detenido en qué periodo? No tengo presente, pero él estuvo también en el 2012, lo encontramos en Convita y salimos a una remisión. Él iba creo que para Valledupar, y en esos días allí iba para Cartagena también una diligencia, cuando vi la noticia de que lo habían asesinado en el aeropuerto. Gracias, Máximo. Recuerda que en la diligencia, usted dijo que rindió una diligencia en el 2019 ante la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, y fue en el mes de septiembre, como lo dijo, 4 de septiembre. ¿Recuerda que se haya mencionado el nombre de Durango Herrera Cheli en esa diligencia? No tengo presente, doctora. Han pasado tantos años que uno preso pierde hasta la memoria. Gracias. Para que recuerde el testigo, vamos a ponerle de presente previo traslado a la defensa, de apartes y minutos de esta diligencia en donde usted lo mencionó. Máximo, ¿pudo escuchar unos fragmentos de un audio? Sí, doctora. ¿Reconoce esa voz? ¿Quién habla ahí? No sé si es el doctor Reyes o no sé qué. ¿Y escuchó alguna otra voz? Mi voz. Su voz. Vale. En esos apartes, ¿qué le preguntaron? Que si conocía a Durango Herrera Javier. ¿Seguro? Alias Cheli. ¿Y usted qué contestó? Que sí. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Usted en qué contexto lo mencionó? Alias Cheli, pues lo mismo que le dije aquí ahora al rato
¿Escuchó en ese audio algún otro nombre que le preguntaran diferente a Urango Herrera Cheli? Sí lo escuché, doctora, pero me fueron como se dice, se me fue la pava. Tranquilo, te la volvemos a colocar y entonces vamos a colocarle inicialmente 3744-3802, ¿vale? ¿Volvió a escuchar, Máximo? Sí, doctora. ¿Qué pregunta le hace esa voz que no recuerda de quién es? Ese es el doctor Reyes, la voz del doctor Reyes. Importante. El magistrado César Reyes fue quien dictó la medida de aseguramiento contra el presidente Álvaro Uribe en el 2020 y asimismo fue ponente del proceso judicial actual contra Uribe. Reyes también lidera una nueva indagación contra Álvaro Uribe por supuestos ingresos irregulares a su campaña al Senado en el 2018. Además, César Reyes fue compañero cercano de trabajo de Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, quien trabaja como asesora en la JEP. Y entre otras casuales referencias, este magistrado ha estado en el ojo del huracán por haber firmado un jugoso contrato en el gobierno de Juan Manuel Santos por asuntos vinculados a la JEP. Bueno, y el doctor Reyes ahí que le preguntó. Que si nos colaboraban, lo único que se escuchó que si nos colaboraban podía resolver la situación jurídica. Que estaba también el doctor Iván Cepeda en ese momento. Eso es lo que escuché en el audio. Bueno, esa es la primera pregunta que le hace el magistrado que usted reconoce como Reyes. ¿Recuerda qué otras preguntas le hizo frente a la doctora Mercedes de lo que acaba de escuchar? No lo tengo presente, doctora. Bueno, entonces, para que quede claro y que él pueda refrescar memoria y no impugnar credibilidad, volvamos a colocarle, entonces coloquémosle desde el 3802 del 3744 al 3802. Máximo, Sí, ¿pudo escuchar? Sí, doctora, sí. Bueno, recordó la pregunta que le hicieron para que usted mencionara a Urango Herrera Cheli. Sí, doctora. Que por medio de él la habíamos conocido a la doctora Mercedes Ardilas Arroyave, pero también no conocimos. ¿Quiénes conocieron a la doctora así? Es en plural. Marmo Torregrosa y Cadavid Zapata. ¿En qué circunstancias? Del documento esos que están ahí. Gracias, Máximo. ¿En qué circunstancias le presentó o le contactó Urango Herrera Cheli a la doctora Mercedes Arroyave? Como, doctora, es que han pasado tantos años que uno prácticamente no recuerda de todo lo que hay escrito en ese documento, ni lo que uno habla con los amigos. Pero Urango Herrera y Juan Monsalve fue que yo conocí a la doctora, aunque Juan Monsalve no lo mencionan en el audio ese, pero por medio de ellos que yo conocí a la doctora Mercedes Ardilas Arroyave. Gracias, Máximo. Sí, en el audio ese no se menciona a Juan Monsalve, porque la pregunta se la dirigieron a usted y dijo que conoció fue a través de Urango Herrera. Claro, como éramos conocidos desde la calle, con él hemos trabajado juntos, entonces con él ella más confianza. Bueno, porque entonces ante la corte no mencionó que a Mercedes Arroyave la había conocido a través de Juan Monsalve. Objeción, su señoría. Ya acaba de contestar esa respuesta, dar esa respuesta en pregunta previa cuando dijo que por todo el tiempo que había pasado y todo lo que había sucedido fue que no hizo esa relación. Pueden revisar el récord. ¿Hay lugar a la objeción, señora fiscal, para que la reformule, por favor? Gracias. Ya mencionó a Juan. Proseguimos. ¿Recuerda usted en el escrito que le dictó a la doctora Ángela si mencionó el tema de cómo había conocido a la doctora Mercedes Arroyave? No tengo presente, doctora, no recuerdo. Gracias. Con fines de refrescar memoria, su señoría, para que fiscal de apoyo en la presencia de la defensa de apoyo, como lo hicimos el ejercicio, le lean de la carta el numeral tercero, si es tan amable, doctora. Máximo. Sí, doctora. ¿Le pudieron leer el numeral tercero? Sí, doctora. Bueno,
Díganos frente a quién le recomendó a la doctora Mercedes Ardila Arroyave, a quién mencionó en esta carta. La doctora, ahí en la carta también se menciona a alias Froilán, alias Urraca, Froilán, alias Urraca. Listo. Bien. Dígale a la audiencia en qué circunstancias le recomendó alias Urraca Palma Florian a la doctora Mercedes. Que era una buena abogada y que con ella podíamos conseguir una buena rebaja de pena. ¿Cuándo se la recomendó alias Urraca? Urraca la recomendó para el mismo año de que ella fue, me parece que fue para el 2012. No tengo presente si fue el mismo año que... ¿Recuerda si Urraca Palma Florian participó en esa reunión de ese sábado en la cárcel de Cómbita en el 2012? No tengo presente si él haya bajado esa reunión, doctora. Para claridad de la audiencia, dice que a la doctora se la recomendó alias Urraca, alias Cheli y Juan Guillermo Monsalve. Sí, doctora. Díganos cómo se la presentó cada uno de ellos. Pues ellos ya han tenido contacto ya con la doctora y que con la doctora podíamos conseguir una rebaja de pena para salir pronto de la cárcel, que era una muy buena abogada. Y por eso fue que hicimos el ejercicio con ella, buscando la manera de uno salir lo más pronto posible de la cárcel, cosa de que verdaderamente no se dio. ¿Recuerda quién se la recomendó inicialmente? Inicialmente Durango Herrera Javier, Luego, Juan Monsalve y pues Froilán, Palma Froilán, listo. que también es de por ahí de la zona de Urabá, Chocó, por ahí. ¿Recuerdan esa declaración que le rindió a la Corte Suprema de Justicia si le interrogaron por el abogado Diego Cadena Ramírez? Sí, doctora. ¿Recuerda usted que le contestó a la Corte? Yo le contesté que no lo conocía, verdaderamente no lo conocía al doctor, que nunca había tenido relación con él, pero verdaderamente después de que me enteré que él se había ido aquella vez a la cárcel, pues sí, porque me sentía bastante nervioso ese día en la corte. Yo negué que no lo conocía, pero sí fue él sí fue a la cárcel de Cómbita. Cuando el 4 de septiembre de 2019 la Corte le pregunta sobre Diego Cadena, para aclarar de acuerdo con su respuesta, allá usted ya sabía que él había ido a Cómbita. Sí, doctora. ¿Y por qué estaba nervioso en la Corte? Porque prácticamente yo sin un abogado, o prácticamente solo, entre medio de tantas personas de la alta sociedad, uno siempre se sufre de pánico, ¿no? Entonces por eso es que yo negué ese día, pero sí estuvo ese día en la cárcel de Cómbita. Y como estaba tan nervioso por esa gente de la alta sociedad, ¿alguna otra respuesta no coincide con lo que verdaderamente sucedió en el 2012 y en la reunión de 2018? ¿O solo este aspecto? No, doctora, que yo tenga presente, no. Solo este. ¿Recuerda que la Fiscalía General de la Nación le haya recibido también declaración posteriormente? No, En el doctora, año, no recuerdo de eso. ¿no recuerda? En la cárcel de aquí de La Picota, el año pasado fueron unos delegados de la Fiscalía, no sé si eran de la Fiscalía, a la cárcel de La Picota. Era una entrevista ahí, pero corta, no fue mayor cosa. No, una que le recibió la Fiscalía General de la Nación el 22 de febrero del 2021 en forma virtual. 2021, en Palo Gordo, en la cárcel de Palo Gordo, sí, doctora. ¿Estaba en la cárcel de Palo Gordo? Sí. ¿Recuerda que se le haya recibido alguna declaración? Me hicieron unas preguntas allí, pero no tengo presente, no me acuerdo de qué se trataba. Sé que es por el mismo caso este. Listo. ¿Recuerda si le preguntaron por Diego Cadena?
No me recuerdo, doctora. No recuerda. Su señoría, para que recuerde la respuesta que le dio a la Fiscalía General de la Nación, si es tan amable, utilizar el audio del 22 de febrero del 2021, minutos 21:40 a 23:20, pero quiero. Máximo, ¿ya escuchó la parte pertinente? Sí, doctor. ¿Escuchó? Sí, ¿Qué doctor. voces escuchó? Un señor, no sé, señor fiscal, está averiguando pues si conocía al doctor Cadena y por medio de quién lo conocí. Respondo que por la doctora Ángela. ¿Y qué? Perfecto. Medio de la doctora Ángela lo conocí. ¿Y por qué ante la Fiscalía General de la Nación sí decidió decir la verdad en cuanto al doctor Cadena? Doctora, por la misma circunstancia que le dije hace rato, de que verdaderamente ese día estaba en la corte, estaba bastante nervioso y no dije la verdad. Bueno, gracias, Máximo. Máximo, aquí bajo la gravedad del juramento vino y declaró la doctora Ángela Milena López Gómez, quien expresó que efectivamente a través de su cliente Cesarín buscó un contacto para un abogado cercano al doctor Álvaro Uribe Vélez. Y concretamente frente a esa reunión donde se suscribió por parte suya una carta, expresó que ese día ella pidió en visita a su cliente Cesarín, se hicieron en una mesa aparte y ustedes tres, es decir, Giovanni Alberto Cadaví, Elmo José Mármol y usted, Máximo, fueron a reunirse con el doctor Cadena, con él se hizo la reunión y que ella solamente participó porque el doctor Cadena la llamó para que le colaborara con recibir la información que suministraban dos de los internos, entre ese usted, para firmar la carta. Que esta carta ella se la entregó al doctor Cadena y no tuvo más relación con estos hechos. Esto diferente pues a lo que usted ha referido que fue la intervención de ella en esa reunión. ¿Qué tiene que manifestar frente a ese dicho? Su señoría, objeción. Como le están preguntando sobre le están poniendo de presente una síntesis que hace la señora fiscal de la versión de lo que dijo en este proceso la doctora Ángela López, y le está diciendo que es diferente a lo que ha dicho el testigo, pues me parecería que para que la pregunta no sea confusa, que se precise en punto cuál es la diferencia entre las dos versiones para que el testigo sepa o tenga claridad, no se trate entonces de una pregunta confusa. No hay lugar a la objeción, ahí está clara la pregunta, responde, señor Máximo. Doctora, lo que la doctora Milena dijo es la verdad. Ella redactó las cartas, creo que hizo dos, la otra creo que la hizo el doctor Cadena, y se las entregó al doctor, y yo no sé qué pasó de allí en adelante. En esta diligencia usted ha manifestado que quien se quedó con la carta y la entregó en la corte fue la doctora Milena y no el doctor Cadena. ¿Quién se quedó con la carta? Doctora, no sé si al salieron juntos de la cárcel, no sé si la entregaría el doctor Cadena o se la quedaría la doctora Milena con la carta. Pero usted la firmó y ¿a quién se la entregó? A la doctora, que fue en el momento de que ella la redactó, se le firmó y se quedó con ella. No sé si de ahí para qué pasaría. Gracias. La doctora Milena lo que manifestó es que la reunión central sobre este tema fue con el doctor Cadena, que ella no lideró esta reunión, sino simplemente la llamaron para que ayudara a redactar las cartas. Claro, doctora. El doctor Cadena le dio potestad a la doctora para que hiciera las cartas, las redactara. Más él, vuelvo y le repito, él nos saludó, dialogó para eso, dijo que esa era una información muy importante. No fue más nada. Entonces, Cadena, ¿qué dialogó con ustedes frente al contenido de las cartas?
eso, que esa era una información muy importante que tenía que hacerla llegar no sé a dónde. Y eso fue todo, se despidió, le miramos las cartas, se despidió, nos de mano y nos fuimos para el patio y ellos se fueron para donde se iban a ir, no sé para dónde. Y mientras ustedes firmaban las cartas, ¿qué actividad realizaba el abogado Diego Cadena? Él hablaba con alias Cesarín, estaban hablando una mesa aparte, no sé qué hablarían. Gracias por la claridad, Máximo. Doctora. Igualmente, en este juicio concurrió y declaró bajo la gravedad del juramento Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín, y expresó que ustedes, Giovanni Alberto Cadaví, Elmo José Mármol y usted, Máximo, le habían comentado de que tenían una información y le pidieron el favor para que hiciera contacto con un abogado cercano a Álvaro Uribe Vélez, pero que ninguno de ustedes le dio información concreta sobre los hechos que se iban a tratar. Mientras que en esta diligencia usted ha manifestado que a él se le contó todos los ofrecimientos que les había hecho la doctora Mercedes Ardila Arroyave, como la llama usted, para el año 2012. ¿Por qué esa diferencia de declaración frente a ese mismo hecho, Máximo? Doctora, se le comentó a alias Cesarín, como él tenía acercamiento con la doctora Milena, y él me había comentado de que él tenía acercamiento con el doctor, la doctora tenía acercamiento con el doctor Cadena, entonces por eso se le comentó sobre ese hecho. Ahí fue donde él le comentó a la doctora y la doctora hizo el puente para contactar al doctor Cadena. Pero más no se le comentó de qué se trataba lo que se iba a hacer, de todo lo que ha hecho la doctora Mercedes Ardila Arroyave. Se le comentó ciertas partes. Ciertas partes. ¿Qué partes le comentó a Cesarín previamente de lo que le había dicho la abogada Mercedes? Sobre el beneficio que ella nos ofrecía y sobre las acusaciones lo que ella nos había propuesto en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez. Eso fue lo que se le comentó a alias Cesarín. ¿Y qué era lo que le había propuesto en contra de Álvaro Uribe Vélez? Que si sabíamos algo en contra de hecho del doctor Álvaro Uribe Vélez, que le dijéramos que pedíamos una buena rebaja. Yo pues le dije personalmente que no tenía nada de conocimiento sobre el doctor. Gracias. El señor Álvaro Uribe Vélez. Gracias. El señor Cesarín, bajo la gravedad del juramento, expresó que recibida esa información sin conocer su contenido, obviamente se comunicó con la doctora Ángela para que ella hiciera contacto con un abogado allegado del doctor Álvaro Uribe Vélez, pero que del doctor Diego Cadena solamente vino a distinguirlo el día de la reunión en el patio donde se suscribieron las cartas. Yo no sé si ellos se distinguían más antes o no sé, doctora, pero ese día nos lo presentó el... Gracias. De lo que sucedió en el patio el día en que suscribieron las cartas en el sector de visitas, expresó el señor Hernán Darío Giraldo Gaviria alias Cesarín, que efectivamente estaba en visita con su abogada Ángela Milena López, que ustedes fueron solicitados por el doctor Cadena en una reunión aparte y que únicamente el contacto que tuvo con Diego Cadena fue cuando éste se acercó a pedirle a su abogada que le ayudara en la redacción de unas cartas, pero que el resto del tiempo, mientras no estuvo con su abogada, estuvo solo en una mesa esperando el regreso de su abogada. Esto manifiesta él, mientras que usted expresa que mientras se suscribían las cartas, alias Cesarín estaba dialogando con Diego Cadena. Así es, doctora, ellos estaban hablando en una mesa aparte y la doctora sentó con Mármol Torregrosa en mi persona, mientras Cadaví Zapata esperaba que redactara las cartas de los dos. La otra carta, no sé si la hizo el doctor Cadena, fueron 3. Sí. Ella nos hizo 2, la otra carta me parece que tengo conocimiento que fue que la hizo el doctor
Cadena. ¿Por qué tiene conocimiento que la hizo el doctor Cadena? Doctora, porque la doctora decía que ya estaba cansada de escribir. Entonces no sé si fue el doctor Cadena que la hizo la carta o ya terminó la doctora a las 3. Gracias, señora juez. Gracias, Máximo. Este era el director de la Fiscalía. Señor defensor, ¿desea hacer uso del contrainterrogatorio? Sí, su señoría. Proceda, doctor. Señor Máximo, buenos días. Como le dijo la señora juez, soy Juan Felipe Amaya Mejía y soy el defensor suplente del doctor Álvaro Uribe. Y me corresponde pues hacerle unas preguntas sobre pues, los temas que hemos tratado el día de hoy en las preguntas que le ha hecho la señora fiscal. A diferencia de las preguntas que le hizo la señora fiscal, yo puedo hacerle un tipo de preguntas donde lo único que le voy a estar preguntando a usted es si lo que yo le digo es correcto o no es correcto, o es verdad o no es verdad, o un sí o un no. Entonces, le voy a agradecer que frente a ese tipo de preguntas, usted me conteste en la forma en que le estoy preguntando y en caso de que yo requiera alguna explicación frente a esas preguntas y a esas respuestas que usted me da, pues yo le voy a pedir esa aclaración. No sé si le quedó claro, digamos, estas instrucciones, Máximo. Doctor, muy buenos días, claro, pues muy claro, doctor. Máximo, usted nos dijo que fue privado de la libertad en el año 2006, ¿es eso correcto? Sí, doctor, fui privado de la libertad en el año 19 de diciembre de 2006 y luego salí con domiciliario. Precisamente, ahí le pregunté si era correcto. Solamente si es correcto me dice correcto o incorrecto y ya luego cualquier información adicional yo lo concreto. Gracias, doctor. Y nos dijo también que con ocasión de esa privación de la libertad estuvo en distintos establecimientos penitenciarios. ¿Es eso correcto o incorrecto? Así es, doctor, correcto. Quiero que nos haga una aclaración y creo que pudo haber sido un error. Usted inicialmente dijo que fue privado de la libertad en el 2006, pero después, cuando le comenzaron a hacer preguntas sobre los lugares, dijo 96. Entonces, yo entendí que es una confusión, pero quiero que nos aclare. ¿Usted fue privado de la libertad en el año 96 o en el año 2006? No, doctor, en el año 2006, 19 de diciembre de 2006. Y entre esos establecimientos penitenciarios, le dijo a la señora fiscal que usted había estado detenido en Cómbita. ¿Es eso correcto? Así es, doctor. Y nos dijo, según las cuentas, que de acuerdo a las fechas, que estuvo más de 8 años en la cárcel de Cómbita. ¿Es correcto? Así, aproximadamente 8 años, doctor. Ya cumplí 8 años cuando me sacaron de Praga. Es la cárcel donde usted más tiempo ha permanecido, la misma cárcel donde usted más tiempo ha permanecido, ¿es correcto? La de Cómbita, sí, doctor. Y fue en esta cárcel de Cómbita que usted nos dijo que conoció a la doctora Mercedes, ¿es correcto? Correcto, doctor. Y nos ha dicho que supo de esta abogada por distintos internos que estaban en la cárcel de Cómbita, ¿es correcto? Así es, doctor. Antes de usted haber estado en la cárcel de Cómbita, ¿usted ya había escuchado hablar de ella o había tenido algún tipo de relación con ella? Para nada, doctor. Escuché fue hablar en la cárcel de Cómbita. Y nos dijo que de esta señora o de esta abogada le había hablado alias Cheli, también le había hablado Juan Guillermo Monsalve y también otro interno, Froilán Palma, ¿es correcto? Correcto, doctor. Usted, conforme a lo que usted percibió en esa época, la doctora Mercedes le prestaba sus servicios como abogada solamente a un interno allá o a varios internos de la cárcel de Cómbita. Doctor, a mí no me llegó a prestar servicio como abogada. Simplemente fue y nos contrató, pero no fue más nada.
Pero respecto de los demás, ¿usted sabe si ella le prestaba servicios como abogada a varios internos de la cárcel de Cómbita? Creo que el único que le prestaba servicio que yo me enteré era alias Cheli. No sé de los demás si le prestaría servicio, doctor. Pero en todo caso, era referenciada por varios internos, ¿es correcto? Así es. Y nos dijo que lo que le comentaron respecto de la señora Mercedes era que ella podía ayudarle, si le entendí la expresión, con unos cuadres, y que esos cuadres, digamos, tenían que ver con la posibilidad de obtener rebajas de pena por entrega, digamos, de información como fosas comunes, como material de guerra. ¿Es eso correcto? Correcto, doctor. Y dijo usted que, teniendo en cuenta eso, pues usted conoció por esa razón a la doctora Mercedes, porque estaba interesado en el tema de las rebajas de pena. ¿Es correcto? Correcto, doctor. Cuando usted conoció a la señora Mercedes, a la doctora Mercedes, usted ya estaba condenado, ¿es correcto? Sí, doctor, tenía varias condenas. Y por eso le interesaba el tema de las rebajas en su pena, ¿es correcto? Así es, doctor. Y usted nos dice que conoció también a Juan Monsalve, en la cárcel de Cómbita, ¿es eso correcto? Así es, doctor. Y nos dijo que el señor Monsalve, y utilizó sus propios términos, estaba empecinado con ese señor y que estaba también, que iba a ir hasta el final con ese señor. Yo le pido que nos haga la claridad de cuando usted dice con ese señor, ¿a qué persona se refiere que Juan Guillermo Monsalve estaba empecinado? Con el doctor Álvaro Uribe Vélez, doctor. ¿Y usted tuvo conocimiento de que el señor Monsalve estaba empecinado con el doctor Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué razón? Porque es que él nos preguntaba que si sabíamos algo en contra del caso del doctor Álvaro Uribe. Nosotros le decíamos que no, que él sí iba hasta el final con él, que él lo iba prácticamente hasta el juicio, hasta el final con el doctor Álvaro Uribe. Y nos dijo que una de las personas, ya nos dijo que varias personas le hablaron de Mercedes Arroyave, pero que una de las personas que en concreto le habló de ella fue Juan Guillermo Monsalve, ¿es correcto? Así es, doctor. Y nos dijo que Juan Guillermo Monsalve también estuvo el día de la reunión del día sábado en la cárcel de Cómbita, ¿es correcto? Correcto, doctor. Y nos dijo también que previo a esa reunión, cuando ustedes conocieron a Mercedes Arroyave, en alguna de esas reuniones había estado presente el señor Juan Monsalve, ¿es correcto? Así es, doctor. Según lo que yo le entendí, la visita que hace el día sábado a la cárcel de Cómbita, el doctor Iván Cepeda y la doctora Arroyave, esa fue una visita de la que ustedes sabían que iba a pasar, o sea, no fue una visita que los tomó por sorpresa que llegara Iván Cepeda, o sea, a ustedes ya se les había informado previamente que esta persona bajaría a la cárcel, ¿es correcto? Así es, doctor. Ya la doctora Mercedes nos había dicho ya. Máximo, aclárenos una cuestión. ¿Quién manifestó la posibilidad de que fuera a visitarlos a la cárcel el doctor Iván Cepeda? La doctora Mercedes Ardilas Arroyave. Es decir, según le entiendo, no fue iniciativa suya que usted le pidiera a la doctora Mercedes Arroyave que invitara al doctor Iván Cepeda a la cárcel, ¿es correcto? La doctora Mercedes Ardilas Arroyave nos manifestó de que podía ir la doctora Piedad Córdoba y el doctor Iván Cepeda a visitarlos a la cárcel de Cómbita. Es decir, no fue iniciativa suya
decir que fuera ni Piedad Córdoba ni Iván Cepeda, ¿es correcto? No, pues iniciativa mía no podía ser porque yo no tenía nada para ofrecerles a cambio, doctor. Pero la señora fiscal le mostró o le puso de presente un documento, un primer documento que usted por la letra del mismo no pudo verlo y tuvo que, un momento Máximo, y tuvo usted que salir y que se lo leyeron y le mostraron y usted reconoció en ese documento su firma. La pregunta que yo tengo para hacerle es, ¿ese documento como tal, de cierta manera, fue lo que motivó que ellos fueran o previamente ya se había hablado de la posibilidad de que el doctor Cepeda y la doctora Piedad Córdoba fueran a visitarlos? Doctor, el documento lo firmamos varios, pero yo personalmente no tenía nada para entregarle a la doctora Mercedes Ardila Arroyave. De pronto los otros pelados tendrían algo para ofrecerles a la doctora y sería por eso que lo motivó para que ellos bajaran. Claro, pero lo que le quiero preguntar para que usted tenga total claridad es, previo a que usted firmara ese documento donde se decía que le pedían a la doctora que gestionara la visita del doctor Cepeda y de la doctora Piedad Córdoba, a usted la doctora Mercedes ya le había comentado la posibilidad de que ellos fueran a visitarlo, ¿es correcto? Así es, doctor. Y ese documento que usted revisó, ¿usted solamente lo firmó o esa redacción inicial es con su letra? No, doctor. Eso creo que fue la misma doctora de que hizo ese documento. No tengo presente, tengo muy presente, o no me acuerdo bien si fue ella directamente que lo... Pudo haber sido la doctora la que redactó el documento y los internos lo firmaron, ¿es correcto? Puede haber sido así, doctor. Esa visita usted nos ha dicho que fue para el año 2012, ¿es correcto? La visita del día sábado. Así es, doctor. Y usted ha dicho que a pesar de que se había hablado de la posibilidad de que fuera la doctora Piedad Córdoba, ella no asistió a la reunión, ¿es correcto? Sí, doctor. Nos dijo que asistió fue el doctor Cepeda junto con dos personas que usted considera que eran escoltas, ¿es correcto? Correcto, doctor. Y esa reunión fue la que usted nos dijo que había ocurrido en el área de sanidad, ¿cierto? Así es. Y en esa visita también estuvo presente la doctora Mercedes, ¿es correcto? Correcto, doctor. También nos ha dicho que estuvieron otros internos, que usted no recuerda, que recuerda a algunos, pero no los recuerda a todos. Pero concretamente estuvo el señor Juan Guillermo Monsalve, ¿es correcto? Sí, doctor. Máximo, ¿usted recuerda con plena claridad, digamos, los detalles, digamos, de cómo transcurrió esa reunión? Es decir, quién llegó primero, si llegaron todos al mismo tiempo, si pasaron individualmente, si pasaron en grupo. ¿Usted tiene claridad de eso o no lo recuerda? Doctor, los que salimos del patio 6, salimos todos juntos a esa reunión. ¿Y pasaron a hablar con el senador Cepeda y la doctora Arroyave de forma en conjunta o cada uno pasó por su propia cuenta? Cada uno pasó por su propia cuenta, doctor. Máximo, yo tengo una inquietud. Sus compañeros de reclusión, concretamente el señor Elmo Mármol y el señor Giovanni David Zapata, declararon en este proceso el día de ayer. Y ellos indicaron que efectivamente, tal y como usted lo está manifestando, cada uno fue pasando individualmente, pero dieron a entender que cuando pasaban individualmente se reunían con el doctor Cepeda y con la abogada Mercedes. Sin embargo, le entendí a usted, y quiero que nos haga la claridad,
que usted nos habló de que prácticamente habían sido como 2 encuentros separados, uno con la doctora Mercedes y otro con el doctor Cepeda. Entonces, por favor, precísenos conforme a lo que usted se acuerda, si efectivamente cuando pasaron individualmente fue por separado con la señora Mercedes, con el doctor Cepeda, o estaban los dos juntos. Doctor, ellos estaban separados, el doctor Cepeda estaba en un lado y la doctora estaba en otro. Sí, donde pasamos, doctor Cepeda, nos hablamos poquitas cosas con el doctor Cepeda, no mayor cosa con la doctora Mercedes, fue con la que más habló. Y es en esa reunión cuando ella, usted menciona, le hace los ofrecimientos a usted respecto, le habla del tema de Álvaro Uribe y viene el tema, digamos, de que si usted puede dar una declaración, ¿es correcto? Así es, doctor. Concretamente lo que le estaban preguntando o lo que le estaba mencionando la doctora Mercedes era si era de temas de vínculos con el paramilitarismo del doctor Álvaro Uribe Vélez. Ese era el tema, lo que ella pretendía respecto de ustedes, ¿correcto? Ese era el tema que ella nos propuso prácticamente. ¿Y usted recuerda si ella le mencionó un tema de una hacienda denominada Las Pavas? ¿Es correcto o no? Así es, doctor. Y se quería, digamos, saber si usted tenía conocimiento de unos hechos que habían ocurrido en esa hacienda y que si estaba dispuesto a aportar información sobre ese tema, ¿es correcto? Correcto, doctor. Máximo, usted ha hablado en esta diligencia de una carta que usted firmó y que ya nos dijo que elaboró, digamos, propiamente la doctora Ángela López, pero que ella la elaboró conforme lo que usted le iba diciendo. Cuando le preguntaron por la fecha en que usted había hecho esa carta, usted nos dio a entender que eso había sido en el año 2019. ¿Usted está seguro de esa circunstancia? ¿Usted tiene plena claridad en qué fecha se hizo esa carta? Doctor, no estoy bien seguro si fue en el 2019 o en el 2018. No estoy bien seguro de esa carta, ya que me sacaron de traslado para la cárcel de Girón en el 2019, el 5 de agosto del 2019. Su señoría, para efectos de refrescar memoria, en punto al tema de la posible fecha de esta comunicación, de esta carta, le solicitaría que se le ponga de presente al testigo esta carta, que fue la misma que ya pudo revisar con ocasión de las preguntas de la Fiscalía, pero en punto al tema, digamos, de la fecha. Máximo, le voy a pedir el favor de que se tome... 21 de 2018. ¿Pudo revisar el documento? Sí, pues sí, doctor. En el 2018 fue que se elaboró el documento ese. 21 de 2018. ¿21 de qué mes? Le voy a pedir el favor que la revise con algo de calma, mire bien el tema, ubiquen si hay una manifestación y ya luego me contesta, sin afán. Gracias, doctor. Doctor, la carta se elaboró en 21 de junio de 2018. Es decir, fue el 21 de junio del año 2018 y no en el año 2019. ¿Es correcto? Correcto, doctor. Usted nos ha dicho que efectivamente conoce al señor Hernán Darío Giraldo, a quien usted identifica como Cesarín, que lo conoció en la cárcel de Cómbita, que no está seguro si fue más o menos para el año 2014. Esta era una persona con la que usted tenía confianza, ¿es correcto? Correcto, doctor. Y esta persona, además de haberlo conocido en el patio, digamos, ¿tenía algún tipo de cercanía con el lugar propiamente donde estaban recluidos, entre celdas? No le entendí la pregunta, doctor. Que si, además de estar dentro del mismo patio,
compartían la misma celda o estaban en celdas cercanas. ¿Cómo era su proximidad con él? Estábamos en celdas diferentes, pero muy cercanas. Ese era prácticamente el hombre de las relaciones, como se dice en el patio. Un señor muy estudiado, muy decente, oculto, y por eso nosotros tomamos la decisión de llevar la vocería en el patio ambos. ¿Y usted sabe si él, además de llevar esa vocería, cumplía algún rol de representación frente a los internos, frente a, digamos, a las directivas de la cárcel, algún comité, si tenía algún tipo de rol? El líder del patio 6 era yo. Yo era el que llevaba la vocería. El hombre me ejercía o hacía las voces como político en el patio. Porque el hombre, para qué hablar, es una persona muy estudiada, sabe mucho, preparado, y por eso, y yo más que todo ejercía como lo militar en el patio. Y era una relación, digamos, de respeto entre usted y él. Él lo respetaba y usted lo respetaba, ¿es correcto? Así es, tuvimos una amistad muy bonita con el señor Hernán Giraldo. Y por eso es que compartían información y usted le contaba cosas propias suyas y me imagino que él también. Exacto, doctor. Nos ha dicho que efectivamente usted le contó en algún momento, que no precisa exactamente, sobre el tema de lo que había sucedido, digamos, en el 2012. Y ante pregunta que le hizo la señora fiscal, usted precisa que le contó, digamos, que de cierta manera algunas cosas. Es decir, usted no le contó todos los detalles de lo ocurrido, solamente de forma general, ¿es correcto? Correcto, doctor. Y es él el que, digamos, hace el contacto con la doctora Ángela, ¿es correcto? Así es, doctor. Y de cierta manera ese contacto que él hace viene dado por la petición que ustedes hacen, y cuando me refiero a ustedes, me refiero a usted y a sus compañeros Elmo Torregrosa y Giovanni Cadavid Zapata, sobre esta información que ustedes tenían de esa visita en la que habían estado en el año 2012, ¿es correcto? Correcto, doctor. Y cuénteme una cosa, Elmo, en ese momento en que ustedes le comentan este tema al señor Hernán Darío Giraldo, conocido como Cesarín, quien era su amigo y quien era una de las personas con la que usted nos ha dicho lideraban el patio, en ese momento en que le cuentan de este tema de forma general, el señor Cesarín, y perdóneme que lo referencie así, él en ese momento les hizo algún tipo de ofrecimiento, de algún tipo de dinero o de algún tipo de dádiva o de alguna utilidad a usted o a ustedes para efectos de que ustedes dieran a conocer esa información que decían tener. A mí personalmente no, doctor, para nada. No me hizo nada a cambio de beneficios, ni mucho menos. Y usted percibió que él le hiciera en presencia suya a alguno de sus otros dos compañeros que me estoy refiriendo, a Torregrosa, a Elmo Mármol Torregrosa o a Giovanni Cadavid Zapata, algún ofrecimiento de esa naturaleza que usted hubiera observado eso? Si lo hizo, no tuve conocimiento, doctor, para nada de eso. Ahora le invierto la pregunta. Cuando usted o ustedes, o le pregunto mejor por usted porque el conocimiento es directo. Cuando usted le comenta a alias Cesarín de este tema que pasó en el año 2012, usted en ese momento le pidió a él algún tipo de dinero, algún tipo de beneficio, algún tipo de utilidad por dar esta información que usted decía tener.
Nunca, doctor. En el contexto de esas conversaciones que tuvieron con el señor Cesarín, que usted haya estado presente y que hubieran estado presentes sus otros dos compañeros, el señor Elmo Marmo Torregrosa o el señor Giovanni Cadavid Zapata, ¿usted llegó a presenciar que alguno de estos dos internos, compañeros suyos, le hubiera hecho una petición de esa naturaleza, de algún tipo de dinero, de algún tipo de utilidad, de algún tipo de beneficio al señor Cesarín para dar esta información de la que ustedes decían tener? Doctor, que yo haya tenido conocimiento de recibir nada a cambio por esa información, nunca, es falso. Eso no se habló, ¿es correcto? De eso no se habló, doctor. Cuando ustedes le comentan, y perdón que sea tan reiterativo, en ese momento, cuando usted le comenta de forma general al señor alias Cesarín sobre este tema de esa visita el día sábado del año 2012, cuando usted le comenta que tienen esa información y que están interesados en transmitirla, en algún momento el señor alias Cesarín le pidió a usted que se faltara a la verdad en lo que se iba a decir respecto de ese episodio del año 2012, esa visita. No, doctor, nunca jamás hablamos nosotros de respeto a la verdad. Nunca él le pidió que faltara a la verdad, ¿es correcto? Correcto, doctor. Ni que callara algún aspecto sobre ese episodio, ¿es correcto? Así es, doctor. Y en presencia suya, estando sus otros dos compañeros, Elmo Mármol Torregrosa, Giovanni Cadavid Zapata, usted llegó a presenciar que no a usted, sino a alguno de estos dos compañeros, el señor alias Cesarín, les hiciera una petición como la que le estoy comentando, es decir, que faltaran a la verdad en lo que iban a decir sobre ese episodio del que ustedes tenían conocimiento. ¿Usted llegó a presenciar algo así? No, no, doctor. Usted nos ha dicho que el señor Cesarín, cuando ustedes le comentan esta situación, pues les manifiesta que él puede, digamos, hablar con la abogada de él, que era la doctora Ángela. También nos ha dicho que con posterioridad, el día que se hizo la carta, que usted suscribió esa carta que ha reconocido como suya, asistió o estaba la doctora Ángela ahí presente y quien ella facilita, digamos, la elaboración. Quiero preguntarle ya por este momento, que es el día, digamos, 21 de junio, que ya sabemos por la fecha de la carta, del 2018. En algún momento de ese 21 de junio, cuando usted bajó al lugar donde se hizo la reunión, el señor alias Cesarín le manifestó a usted o le ofreció algún tipo de beneficio, algún tipo de dinero, algún tipo de utilidad por suscribir esta carta que usted estaba suscribiendo? Doctor, nunca, jamás nos ofrecieron nada a cambio sobre elaborar esa carta. Perdóneme, le hago la pregunta. Usted está diciendo que nunca jamás, pero yo le estaba preguntando por el señor alias Cesarín, pero quiero, para que tengamos toda la claridad, preguntarle por las demás personas. La doctora Ángela López le hizo una petición en ese momento, cuando usted le estaba dictando y estaban haciendo la carta y luego que usted la firma. Ella, la doctora Ángela, le hizo algún tipo de ofrecimiento para que usted diera esa información, bien sea de dinero o de alguna utilidad. Perdóneme la insistencia, ¿ella le hizo algún tipo de ofrecimiento de esa naturaleza? No, doctor, para nada. Máximo, usted nos ha dicho que ese día hizo la claridad ante preguntas de la Fiscalía, que efectivamente ese día asistió a la cárcel de Cómbita el doctor Diego Cadena.
Nos ha dicho que el doctor Cadena los saluda de mano y habla un momento con ustedes y luego proceden, digamos, al tema de hacer las cartas. Indíquele al despacho si en ese momento en que mientras estuvo ahí presente, el doctor Diego Cadena, si él le llegó a hacer algún tipo de ofrecimiento a usted para que, ofrecimiento, perdón, en el sentido de algún tipo de dinero, algún tipo de beneficio, algún tipo de dádiva o utilidad que usted recibiría por hacer esa carta que usted estaba haciendo o por declarar sobre esos hechos. ¿El doctor Cadena le llegó a hacer algún ofrecimiento de esa naturaleza? Doctor, lo único que nos dijo el doctor, fue que era una información muy valiosa. Lo único que nos dijo. No nos dijo más nada, ni mucho menos. Pero nunca les hizo ofrecimiento, es lo que quiero que quede. Nada, no de ofrecimiento económico, ni de beneficio, ni mucho menos. Máximo, y en ese mismo momento, ese 21 de junio, que fue la fecha en la que usted suscribió la carta, bien fuera el señor Cesarín, o bien fuera la abogada Ángela López, o bien fuera el doctor Cadena, le pidieron a usted que en ese documento escrito, en esa carta o esa información que usted estaba suministrando, le pidieron a usted que usted faltara a la verdad o que usted la callara totalmente? No, doctor, para nada. Máximo, usted tuvo ocasión hace unos instantes y también cuando la señora fiscal estaba preguntándole que de hablarnos sobre esa carta o de revisar esa carta. ¿Pudo revisarla? Doctor, ahí se miró la tercera hoja de la carta. ¿Y usted recuerda el contenido completo de la carta? ¿Con algún tipo de exactitud? ¿Recuerda exactamente qué era lo que usted narraba en esa carta? No tengo todo presente, doctor. Su señoría, para efectos de refrescar memoria, quisiera que se le ponga de presente al testigo y que pueda darle una lectura al documento. Es un documento corto para efectos de algunas preguntas que le voy a hacer sobre él. Proceda, señor defensor. Máximo, le voy a pedir que revise el documento con calma, que lo lea íntegramente y para que lo pueda dar. Gracias, doctor. Ya tuvo la oportunidad de revisar el contenido completo del documento, ¿es correcto? Sí, doctor, ahí le echamos un ojito ahí a algunas partes importantes. Máximo, eso que dice ese documento fue lo que usted quiso plasmar ese día cuando estaba ahí la doctora Ángela y usted le iba diciendo lo que quería poner en conocimiento de la Corte, ¿es correcto? Correcto, doctor. Eso que dice el documento y que narra lo ocurrido en ese tema de la doctora Mercedes, de cómo la conoció, de lo que pasó en esa visita, es lo que usted recuerda haber percibido en la cárcel de Cómbita para esa fecha, ¿es correcto? Así es, doctor. Máximo, ya usted nos ha dicho que cuando se hizo esa carta, ni Cesarín, ni el doctor Cadena, ni la doctora Ángela le hicieron ofrecimientos de ninguna naturaleza, ni le hablaron de que faltara a la verdad. Ahora le quiero preguntar es por usted. Usted al momento de hacer esa carta le llegó a manifestar, bien sea al señor Cesarín o bien sea a la señora Ángela o a el doctor Cadena, usted les llegó
a elevar algún tipo de petición de dinero, de beneficio o de cualquier otra cosa por haber suscrito esa carta? No, no, doctor. Repito, para nada nos ofrecieron ningún beneficio, doctor. No, lo que le estoy preguntando es si usted lo pidió en ese momento, si usted pidió algún beneficio, algún dinero, algo al momento de suscribir la carta y entregarla. No, doctor, para nada. Y ya usted ha dicho que una vez se suscribe la carta, pues que usted vio que la carta había quedado en poder de la doctora Ángela, pero que usted no sabe qué pasó afuera, si quedó ella o el doctor Cadena con la misma. ¿Es correcto? Así es, doctor. Es decir, a usted no le consta qué pasó, digamos, propiamente después con la carta. Sí, porque nosotros nos fuimos para el patio y ellos salieron también a tomar el vehículo, para venirse porque para Bogotá, no sé. Máximo, volvamos al tema de el año 2012. Según la carta, usted manifiesta que manifiesta textualmente lo siguiente: también bajaron ese día del patio a Juan Monsalve. Nosotros nos tomaron una declaración ahí, pero nunca declaramos en contra del doctor Uribe. Juan Monsalve sí nos pidió que lo apoyáramos para hundir al doctor Uribe Vélez con el doctor Cepeda. Le pregunto concretamente, ¿esa manifestación que usted hace en la carta corresponde efectivamente a algo que hubiera ocurrido en la cárcel de Cómbita por parte de Juan Guillermo Monsalve? ¿Él le hizo a usted o a otras personas la petición de que lo ayudaran a hundir al doctor Uribe? Así es, doctor. Así es, en el trayecto que salimos de la reunión a llegar al patio, íbamos hablando en el camino y él nos dijo, o me dijo esas palabras, que si teníamos algo en contra para ayudar a hundir al doctor Uribe, que no nos negáramos a hacer nada, ni mucho menos, que fuéramos con toda con el Señor. Máximo, según le entendí, previo a esta reunión del sábado del año 2012, donde estuvo presente el doctor Cepeda, y la doctora Mercedes Arroyave había hablado con ustedes del tema de las fosas, del tema del material de guerra, del tema de los bienes. Y según le entendía a usted le había manifestado que, pues que respecto a esos temas no tenía información y que ella les había dicho que averiguaran con otros internos si había algún tipo de información para entregar y que de esta forma se podían, digamos, obtener los beneficios. ¿Es eso correcto? Así es, doctor. Es correcto. Y es por eso que usted dice que averiguó con un interno identificado con el alias de Caliche y que él le había hablado de una posible fosa en el Chocó. ¿Es correcto? En el Chocó, una fosa y un material de guerra. Y esa era la razón, digamos, que lo motivaba a usted a asistir a esa reunión de ese sábado del 2012. Mirar a ver si por la entrega de esta información que tenía Caliche se hubiera podido haber obtenido, digamos, un beneficio. ¿Es correcto? Correcto, doctor. Uno que esté condenado, doctor, a 40 años y que le haga un ofrecimiento de que va a pagar 5 años, eso no es una ganancia para uno, entregando uno, teniendo un material o entregando fosa. Entonces, por eso es lo que uno se motivaba por eso. Yo me motivé por eso. Y por eso en la carta que suscribieron ustedes o que firmaron, que usted dice que pudo haber elaborado la doctora Mercedes, ahí se hablaba del tema de obtener beneficios a cambio de estas informaciones. ¿Es correcto? Así es, doctor. Y en esa reunión que usted nos dijo que estuvo el doctor Cepeda,
nos dijo que al inicio de la misma él había hecho una manifestación en el sentido de que escucharan lo que tenía que preguntar la doctora Mercedes. ¿Es correcto? Así es, doctor. Máximo, finalmente le pregunto, usted ha dicho que cuando le preguntaron si usted conocía al doctor Álvaro Uribe en esa reunión del año 2012, usted manifestó que no lo conocía, que lo había visto públicamente por haber sido pues un político o presidente de la República. La pregunta que tengo es si con posterioridad al año 2012, que es cuando le hacen esa pregunta sobre el doctor Uribe, si usted lo conoció, si después del año 2012 usted ha tenido la oportunidad de conocerlo. No, doctor, personalmente nunca. Máximo, Nunca. ¿y usted ha tenido la posibilidad de hablar con él, tener algún tipo de comunicación telefónica, algún correo electrónico, un WhatsApp, algo con el doctor Uribe? Hombre, doctor, ni me ha faltado, hombre. Nunca, doctor. Su señoría, la defensa por este momento no tiene más preguntas. Señora juez. Sí, señor. Señora juez. Señora juez. Sí, señor. Si me permite unos 5 minuticos con el doctor Juan Felipe. Perfecto. Proceda. Muchas gracias. Señora juez. Sí, señor. No, señora juez, muchas gracias. No voy a formular preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Señora fiscal, ¿desea hacer uso del redirecto? Gracias, señora juez. Unas preguntas muy concretas. Máximo, le respondió usted al señor defensor que efectivamente con Cesarín tenían una relación de confianza y lo llamó usted el hombre de las relaciones. ¿Qué quiere decir con que Cesarín era el hombre de las relaciones? Cesarín era una persona, o es una persona muy estudiada, preparada, que había muchas veces cosas en el patio, y él era el que se reunía con las personas, con el director o con la subdirectora, a tratar temas del patio. Una persona muy preparada. Gracias. ¿Le contestó usted al señor defensor que usted era el líder militar del patio? Díganos cuál era su rol en ese patio. Doctora, yo era el que ponía el orden en el patio. Yo era prácticamente el número 1, Cesarín me hacía la segunda. ¿Qué le hacía de segunda a Cesarín? Cesarín, vuelvo y le repito, él prácticamente era el político que nosotros llamamos. Perfecto. ¿Qué rol tenía en el patio Elmo, alias Poli y alias Cadavid? No, Cadavid hacía parte de un comité de convivencia en el patio. Elmo sí, no, Elmo no se metía en nada de eso. Perfecto. Le contestó también al señor defensor que previo a esa reunión, cuando se suscribieron las cartas, usted le contó a Cesarín en forma general el tema. Concrétele a la audiencia qué fue lo que le contó previamente a Cesarín. A Cesarín se le comentó, no todo lo que estaba escrito en el documento ese, se le comentaron algunos temas, por ejemplo, relevantes de que íbamos a solicitar para mandarle la carta al doctor o a la corte. Eso fue lo que se le comentó, que nos hiciera el puente con la doctora Ángela, que él era una persona allegada de ella, digamos, era abogada de ella, cuando tenía conocimiento, quién nos podía hacer llegar la carta. ¿Pero qué fue esa información que dice usted general que le... El documento que se firmó en el 2012. Algunas partes. En el 2012. En el documento previo a la reunión con la doctora Mercedes Arroyave. Con la doctora Mercedes, no, perdón, en el 2018. ¿Y qué cosas le comentaría
¿Desea revisar su carta para saber qué No, le que íbamos a comentó? enviar ese documento porque me parecía que lo que se estaba haciendo nos podía beneficiar en algo, una labor favorable para nosotros, pero no fue así. Gracias, Máximo. Igualmente, el señor defensor le puso de presente y le leyó textualmente uno de los apartes de la carta para preguntarle por Juan Monsalve. Pero es que en este aparte también se menciona al doctor Iván Cepeda. Entonces le voy a leer y le voy a preguntar por el doctor Cepeda. También bajaron ese día del patio a Juan Monsalve. Nosotros nos tomaron una declaración ahí, pero nunca declaramos en contra del DR Uribe. Juan Monsalve sí nos pidió que lo apoyáramos para hundir al DR Álvaro Uribe Vélez con el doctor Iván Cepeda. Explíquenos en ese contexto qué labor realizó el doctor Iván Cepeda. El doctor Iván Cepeda y Juan Monsalve, pues Juan Monsalve estaba con nosotros allá. Supuestamente la información que él le pasaría en contra del doctor Álvaro Uribe a la doctora Mercedes, la doctora Mercedes se la pasaría al doctor Iván Cepeda para tener una fuerza para hundir al doctor Álvaro Uribe. Eso fue lo que nos dijo Juan Monsalve, o Juan Grande, como lo llaman. Perfecto. Dice usted que cuando bajaban para esa reunión del sábado en el 2012, fue cuando Juan Monsalve le hizo la manifestación que quedó consignada en esta parte de la carta. Concretamente, ¿qué le pidió a usted, Juan Monsalve? Juan Monsalve nos dijo que nosotros, o que mi persona, que llevamos tanto tiempo en las autodefensas, que debíamos de saber algo contra el señor expresidente Álvaro Uribe, que si teníamos alguna información para hundir al doctor Álvaro Uribe. Yo le dije que no tenía nada en contra del señor, que ni lo conocía. Y ante esa manifestación, ¿qué le dijo Juan Monsalve? Que él sí iba a hacerlo hasta lo imposible para hundir al doctor Álvaro Uribe Vélez. Le dije, no, esas son palabras mayores, yo en eso no me meto. No tengo nada en contra de nadie, ni mucho menos. Cosa que nunca jamás lo he hecho. Muy bien. Por eso mi reputación, doctora, donde yo he llegado, es una persona correcta. ¿Sí? Correcta. Nunca más me ha gustado lo mal hecho. Lo mal hecho, lo que yo hice, fue haber pertenecido a las Autodefensas Unidas de Colombia, en el ejército, donde yo he estado. Mi hoja de vida es implacable. Aquí no tengo ninguna anotación en el establecimiento donde he estado. Muy bien. Gracias, Máximo, por sus respuestas. Gracias, señora juez. Señor defensor, ¿desea hacer uso del contra redirecto? Su señoría, no tengo preguntas. Una pregunta para Señora juez. Señora juez. Sí, señor. Sí, no. Quería preguntarle al doctor Juan Felipe, pero ya nos ha dicho que no tiene preguntas. Entonces, en vista de que el doctor Juan Felipe entiende agotado el tema, yo no haría preguntas aquí en la parte de la defensa material. Muchas gracias, señora juez, y saludo con mucha solidaridad al ex soldado de Colombia, que me duele mucho que esté en esa situación, Máximo Cuesta. Señor delegado del Ministerio Público, ¿alguna pregunta para aclarar o complementar las anteriores? Doctor Quintero, pues... Su señoría, por parte del Ministerio Público no tengo preguntas para el testigo. Muchas gracias. Gracias. Señor Máximo Cuesta Valencia, su testimonio se ha dado por terminado. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia y ya puede retirarse. Muchas gracias. Bueno. Doctora, lo felicito, muchísimas gracias. De esta manera me disculpan lo poquito grado de estudio que tengo, pero me sé defender gracias a mi Dios un poquito. Que pasen feliz días. Doctor, muchísimas gracias. Que pase feliz día.